Bienvenidos amigos, un gusto saludarlos en este espacio en su canal BioChannel y agradezco la invitación para compartir con ustedes e introducirnos en el maravilloso viaje de la Carta de los Efesios. Mi nombre es Fabián Palacios Vanegas, teólogo y magíster en educación, y los estaré acompañando en este maravilloso estudio. Vengan conmigo. Entremos en materia. La Carta de los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo para orientar y dar consejería a los cristianos que estaban en la ciudad de Éfeso. Pero para continuar debemos hacer primero un análisis geográfico y un análisis de autoría de esta carta. En primer lugar, Éfeso era una ciudad que estaba ubicada en la provincia romana de Asia Menor. Era una ciudad fundamental para el crecimiento económico y el crecimiento cultural del Imperio Romano. Tenía grandes palacios, tenía grandes casas, pero en especial tenía un templo dedicado a la diosa griega Artemisa, que su equivalente en la mitología romana es la diosa Diana. Este templo es considerado y fue considerado como la séptima maravilla del mundo antiguo. La diosa Artemisa, que es la misma diosa Diana, era la diosa catalogada, era la diosa a quien se le dedicaban rezos, se le dedicaban sacrificios, porque era la diosa de la casa, era la diosa de la naturaleza, era la diosa de la virginidad. Entonces, por eso era fundamental para el crecimiento económico y que los creyentes griegos de esta mitología pudieran rezarle para su crecimiento y establecimiento económico. Por ello, esta ciudad fue fundamental para el cristianismo, para la expansión del cristianismo, para lo que Jesucristo dijo alguna vez, que debían predicar el evangelio a todo el mundo. Y por ello se emprenden diferentes proyectos para llegar y alcanzar esta ciudad. Hoy en día, esta ciudad podemos ubicarla en el país de Turquía, ese país que está dividido entre el continente europeo y el continente asiático. También debemos comenzar a tener el primer contacto que tuvieron los cristianos con esta ciudad, esta maravillosa ciudad. Y podemos comenzar hablando en el libro de los Hechos, cuando Lucas narra los viajes que comienza Pablo para expandir y para predicar el evangelio. En primer lugar, en el año 52 después de Cristo, nos presenta la Biblia el primer contacto que tiene un cristiano o los cristianos con esta ciudad. En Hechos capítulo 18, versículos 19 al 20, encontramos que Pablo, acompañado con otros cristianos, especialmente con Priscila y Aquila, llegan a Éfeso y Pablo entra a la sinagoga judía de aquel momento para predicar el evangelio de Jesucristo. Estos judíos, convencidos de lo que Pablo decía, le ruegan que se quede allí, pero él dice que no, que debe cumplir con otros propósitos, pero que promete volver nuevamente a esta región. Les deja a Priscila y Aquila, pero también entra otro predicador en escena, que es Apolos, un judío griego que creía en el evangelio de Jesucristo, pero que predicaba el bautismo de Juan el Bautista. No había escuchado todavía el bautismo del Espíritu, pero entonces Priscila y Aquila quedan en Éfeso para poder continuar con el proyecto misionero que había iniciado el apóstol Pablo. Luego tenemos que Pablo, como prometió, nuevamente llega a Éfeso. Tenemos en Hechos capítulo 19, versículo 1 en adelante, que Pablo nuevamente llega a Éfeso
y ya ahora sí cumple la promesa y se queda por 3 años en esta ciudad, consolidando la fe cristiana, implantando iglesias y luchando contra todo el movimiento cultural e idolátrico que veíamos al principio en el contexto geográfico y cultural que tiene la ciudad de Éfeso. Esto sucede entre el año 53 y 56 después de Cristo. Luego, en el año 57, Pablo va a salir de Éfeso, llega a una ciudad llamada Mileto y llama a los ancianos de aquella ciudad, a los ancianos de iglesia de aquella ciudad, para despedirse de ellos y darles unas últimas recomendaciones. Para este momento debemos tener en cuenta que la carta no ha sido escrita. Todavía no ha Pablo colocado ninguna referencia de la carta a los Efesios, sino que lo va a hacer 10 años después del primer contacto que tiene con esta ciudad. En el año 62, desde la prisión en Roma, Pablo escribe la carta a los Efesios. Y aquí debemos tener en cuenta algo fundamental, y es la autoría que Pablo da a sí mismo de esta carta. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero también tenemos otra referencia en el libro de los Hechos, versículo 30 del capítulo 28. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, dando a entender de que él estuvo en ese lugar y tiene amplia evidencia de que conoció la cultura, estableció allí la comunidad cristiana, pero que luego de eso necesitaba darles algunas recomendaciones y consejos pastorales y cristianos a esta comunidad que estaba creciendo en este lugar. Ahora conversemos acerca de toda la estructura que tiene la carta a los Efesios, porque es fundamental tener en cuenta el pensamiento de Pablo al escribir una carta tan importante a los cristianos de este lugar. En primer lugar, encontramos desde el versículo 1 una sección doctrinal. ¿Cómo así una sección doctrinal? Encontramos en primer lugar que Pablo bendice a los cristianos de Éfeso, ora por las iglesias, les da la firmeza y les confirma que él ora por ellos día y noche para que las luchas, contiendas y cualquier ataque que puedan sufrir pueda ser dispersado y puedan también soportarlo. También en esta parte introductoria y doctrinal les da una recomendación acerca de la unidad entre judíos y gentiles, de que no hay que hacer diferencias, de que aunque son cristianos, no hay que seguir separando unos de los otros, sino que somos y serán ellos también unos en Cristo. También les da a entender que él ha recibido una revelación por parte de Jesucristo, de que él se hace partícipe del apostolado, del discipulado, que aunque no lo vivió en carne propia como otros, él puede ser llamado también y considerado apóstol, y por eso recibe la revelación del misterio de Cristo y lo da a conocer y lo da a entender. Por otro lado, podemos hablar de otra sección, que es la sección práctica que tiene la carta de los Efesios, donde Pablo habla ampliamente acerca de la unidad por los dones del Espíritu, de que si es un mismo Espíritu, debemos permanecer en unidad, porque es el mismo Espíritu y que no son espíritus que sostienen una división o mantienen separados, sino que ampliamente y enfatiza mucho la enseñanza de este aspecto. También habla acerca del cambio de vida que debe tener alguien que se convierte al cristianismo. Habla acerca de algo fundamental, y es practicar el cristianismo dentro del núcleo familiar, dentro de la familia. El trato entre hijos y padres, entre padres e hijos, entre cónyuges, y cómo esto permite ser una evidencia viva del cristianismo que se ha estado predicando hasta este momento. Y termina con una analogía fundamental
la carta, y es la armadura del cristiano. La describe con tal detalle que más adelante vamos a poder descifrar los elementos que allí están y que hoy necesitamos más que nunca valernos de los consejos apostólicos de Pablo para poder vencer en la vida cristiana. Más allá de todo lo que hemos dicho hasta este momento, debemos reconocer que el tema principal que toca Pablo en la carta a los Efesios es Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 5, menciona el apóstol: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y este es el repitente que Pablo menciona durante toda su carta, ya que menciona alrededor de 49 veces a Jesús, como Cristo, como Jesucristo, con su nombre Jesús, dándonos a entender de que Él es el centro de la carta y que los efesios deben entender que la unidad en Cristo es fundamental para la vida y la victoria cristiana. No hay duda acerca del tema principal de la carta y por ende debemos entender de que Jesucristo nos salva, nos hace a su semejanza para hacer el bien, une a los judíos y gentiles, da la seguridad de poder acceder al Padre, habita en nuestro corazón, nos dota de dones espirituales, nos ayuda a crecer, es nuestro mejor ejemplo de amor y es el Señor a quien servimos. Te invitamos a través de este estudio a reconocer que Cristo, así como lo es en todo, en la carta de los Efesios, también sea el todo en tu vida. Y que de esa manera puedas reconocer su gracia, puedas reconocer su salvación y como hijo y como hija que eres de Dios, puedas representar a Jesucristo en todos los momentos y en todos los lugares. Te seguimos invitando para el siguiente estudio y recuerda que estudiar toda la Biblia en su conjunto nos va a llevar a un mejor entendimiento y comprensión de quién es Dios. Dios te bendiga.